Con Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos. Eduardo, Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos medios días. Eduardo, bueno, queríamos hablar con vos porque en el día de ayer se llevó adelante otra nueva reunión de la Comisión de Juicio Político y vemos que sigue avanzando esa comisión, trabajando bastante fuerte, ¿no? Bueno, sí, la verdad que ayer ha sido un día muy importante donde hemos podido ya poner en marcha la citación de los testigos y la consolidación de la prueba que nosotros tenemos para acusar a los 4 ministros de la Corte por mal desempeño, ¿no? Va a ser importante el jueves que viene la presencia del juez Ramos Padilla, del juez Sergio Ramos, que son los que han votado, los que han fallado en el caso de los chats de Robles y de Alessandro en forma distinta. Entonces queremos ver por qué se llegaron a conclusiones distintas. Van a haber muchos secretarios letrados de la Corte, funcionarios de la Corte Suprema, para los cuales tenemos algunas muy buenas preguntas para llegar a conclusiones. Yo creo que por encima de las burbujas que hace la oposición, es irreversible que el juicio político tiene fundamentos, tiene pruebas y bueno, ahora vamos a demostrarlo. Eduardo, ¿cómo quedaron las fechas? Digo, a partir de el jueves que viene, ¿qué vamos a ver en la comisión? Digo, ya empezamos vamos a ver declarar a testigos muy importantes, entre los cuales se van a estar los jueces que nombré, más secretarios letrados de la Corte, que nos van a ir contando cómo funciona la Corte, cuáles son las influencias de cómo se construyen los votos, en fin, toda una serie de situaciones que necesitamos saber para poder consolidar nuestra acusación del mal desempeño de los ministros de la Corte, que ayer han vuelto a cometer otro mal desempeño, que yo voy a pedir que se agregue el jueves que viene, porque en el día de ayer ha tomado la decisión Rosati, junto a Rosenkrantz y Maqueda, pero acá hago hincapié en Rosati, de que el senador Doñate no puede integrar el Consejo de la Magistratura. Y la verdad es que Rosati no puede votar esa situación, porque él ha asaltado el Consejo de la Magistratura, él es presidente del Consejo de la Magistratura por asalto, y no puede votar como presidente de la Corte quienes integran y quienes no integran un organismo que él preside en otra instancia. Él se tiene que excusar, pues si no que él arma su propia mayoría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto, claramente. Entonces, ayer han vuelto a hacer eso. Entonces, por lo mismo que lo acusamos de mal desempeño hace 15 días, respecto de cómo él no debería haberse votado a sí mismo como presidente de la Corte para después asaltar el Consejo de la Magistratura, tampoco debería haber votado ayer para resolver el tema de Doñate, porque o está en un lado o está en el otro. No puede él construir la mayoría amigable. Por eso es que tanto lo defiende Juntos por el Cambio, porque es su primer militante. Eduardo, ¿cuándo veríamos a Silvio Robles y a Marcelo de Alessandro en la comisión como testigos? Están ya aceptados que tienen que venir a declarar. Nosotros pensamos primero ir buscando una serie de situaciones que consoliden más la prueba para que el día que vengan tengan que responder sobre hechos concretos y no que se escuden en que no pueden declarar porque tienen otra situación. Yo creo que hay distintas formas de ver cómo han armado o amañado una sentencia de acuerdo a las relaciones personales que ellos tenían en nombre de Larreta y en nombre de Rosati, porque no es que es Robles por Robles y de Alessandro por de Alessandro. Cuando ellos hablan en nombre de Rosati como presidente de la Corte y en nombre de Rodríguez Larreta, al punto que por encima que digan que los chats valen o no valen, ¿por qué lo separó de su cargo Rodríguez Larreta a Marcelo de Alessandro? ¿Porque fue por lo del agua escondido? No, fue por esta situación de los chats que aparecieron con motivo de su diálogo
Silvio Robles respecto del armado de la causa de la coparticipación, la sentencia. Eduardo, ¿cómo estás? Sergio Chousa te saluda. Sergio, ¿y crees, todo bien, crees que volverá a su cargo D'Alessandro? Porque la verdad que la ciudad de Buenos Aires no tiene ministro de Seguridad y Justicia y se ven bastantes hechos de inseguridad últimamente. Yo creo que ahora Larreta está atrapado y sin salida, ¿no? Necesita un ministro de Justicia y Seguridad urgente y no... ¿Qué hace si ya le pide la renuncia definitivamente? Lo deja colgado para siempre. Claro. Y entonces, por no haber tomado la decisión acertada el día que correspondía, quedó en peor situación que si le hubiera pedido la renuncia. Porque ahora está en un estado donde está separado del cargo, producto de esa situación, y la urgencia que tiene de tener que resolver. Estamos viendo lo que pasa todos los días con una policía de la ciudad desbocada, y no sé, debería resolverlo, por supuesto. Hablando de laberintos, al tener que judicializar ahora el hecho de que Rosati no le tomara juramento a Doniate o decidiera no designarlo, no termina siendo funcional un poco al intento de Rosati y de la Corte Suprema de que no funcione el Consejo de la Magistratura? Pero por supuesto, a ver, yo lo que creo es que en la nueva ley de Consejo de la Magistratura que tenemos que sancionar, no hay duda, primero no tienen por qué jurar ante la Corte los ministros, los consejeros electos, porque a la Corte hay que controlarla también. ¿Por qué tienen que jurar ante la Corte? Tendrían que jurar ante el poder que los designa, en este caso el Parlamento, a los abogados en el Colegio Público de Abogados, ¿me entienden? Los académicos en la universidad, porque es a ellos a los que van a representar. Así que me parece, esta es otra de las distorsiones de esta ley que hizo, a ver, voy a hacer un poquito de historia. Ustedes saben cómo empezó esto, ¿se acuerdan? Empezó con que Rosati se autoelige presidente de la Corte. Digo, se autoelige porque no podía elegirse, porque solamente había 3 miembros en la Corte que iban a votar eso. Y ustedes saben, por el funcionamiento de la Corte, las mayorías solo existen a partir del número 3. Si 2 se votan para una cosa y 1 vota en otra, no es mayoría en la Corte, no tiene el concepto de mayoría. Entonces, no estando Lorenzetti ni queriendo estar Hayton de Nolasco, solo quedaban 3 ministros, que eran Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Querían votar el presidente de la Corte, no podían porque no tenían los 3 votos. Entonces, ¿qué hizo Rosati? Se autovotó. Como también se autovotó vicepresidente Rosenkrantz, que tampoco vale. Entonces, no es válida esa presidencia de la Corte que hoy ostentan, y lo peor es que, ¿qué hicieron? Decretaron inconstitucional una ley que estaba funcionando hacía 15 años y que dormía en la Corte hacía 6, para hacerse del Consejo de la Magistratura Rosati, resucitando una ley que estaba muerta, que tampoco tiene esa función. Y por eso es un presidente de facto del Consejo de la Magistratura. Y encima quiere armar un Consejo de la Magistratura a su imagen y semejanza. Son todos los días un nuevo, una nueva causa de juicio político por mal desempeño. Todo el tiempo. Eduardo, ayer en la comisión se vio algo que llamó la atención, es que hubo una defensa fuerte hacia Marcelo D'Alessandro y hacia Silvio Robles. Lo de Marcelo D'Alessandro lo podía imaginar, digo, bueno, pertenecen al mismo espacio político, pero lo de Silvio Robles, la defensa a Silvio Robles fue notoria también. Sí, al punto que nosotros le dijimos, la defensa fue para que no vengan. Claro. Al punto que nosotros le dijimos, muchachos, que vengan ellos y digan que no pueden declarar, por lo menos déjenlos esa oportunidad. Era tan notorio que no. Y a ver, permítanme decirles una cosa. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué significa que no quieren que venga? Nosotros nos merecemos una Corte Suprema de Justicia donde el número 2 del presidente de la Corte, en lugar de mostrar su celular mostrando que él es un tipo transparente, que no es verdad
que existen estos chats que queremos que no existan de verdad, que no hayan existido, o venir a escudarse en un dictamen de Stornelli que es bochornoso, distinto del que había hecho en la causa Cuaderno, inverso al que había hecho en la causa Cuaderno. ¿Por qué? Porque cualquiera sea la situación, oficialismo, oposición, no nos merecemos que el presidente de la Corte use a un personaje de esa envergadura a querer manipular los fallos. La verdad es que yo prefiero creer que Robles va a venir y va a mostrar su celular y va a decir, esta es mi transparencia. Pero no este ocultamiento de inventarse fallos para no mostrar el celular. La honestidad, los jueces deben serlo y parecerlo, no ocultarlo. Entonces todo oscuro. Cada vez que suceden estas cosas más me confirman lo indispensable que es este juicio político. Y Eduardo, otra cosa, pidieron ayer, ¿no?, en la comisión, que se conozcan las llamadas entrantes y salientes de tribunales, algo que también puso bastante incómoda a la oposición, ¿no? Nosotros hemos pedido una prueba informativa, no el contenido de las conversaciones, sino el entrecruzamiento de cuántas veces, por ejemplo, conversaron entre sí durante un periodo que va desde el comienzo de la acción judicial de la Corte sobre la coparticipación hasta el final. ¿Cuántas veces conversaron entre sí Silvio Robles y Marcelo Alessandro? Eso es una prueba que la da Judeco, que es el organismo nos lo ha dado en otras comisiones. Por ejemplo, en la Comisión Bicameral de Inteligencia nosotros hemos pedido los cruces telefónicos y nos ha dado siempre. Y ayer querían impugnarnos que eso era una prueba que tenía que hacer por vía de un juez. Y la verdad es que nosotros en la Comisión Bicameral, que preside el diputado Moró y que yo integro junto a Tailade, la verdad es que nunca hemos tenido que ir por vía de un juez. O sea, todos impedimentos para que encontremos la verdad. Nada para decir cómo favorecemos para llegar más rápido a la verdad. ¿Por qué no podemos saber cuántas veces se llamaron entre ambos? Si aparte tenemos un antecedente que el Procurador General del Tesoro, antes que comience la causa de coparticipación, había recusado a Rosati por la mitad manifiesta entre Robles y D'Alessandro. Y después se comprobó, mucho después se comprobó con la aparición de esos chats. Entonces, bueno, no podemos usar los chats, vamos a ver cuánto hablaron entre ellos. Eso es una prueba irrefutable que no pueden oponerse. Eduardo, te cambio de tema, pero quería saber tu análisis acerca de la reunión que realizó el Frente de Todos en el día de ayer. ¿Qué balance haces de lo que se supo hasta ahora? Mirá, yo no estuve, pero por lo que he leído y por lo que he hablado con algunos, ha sido muy positiva, muy franca, ¿no? El comienzo de una mesa de diálogo que a mí me parece indispensable. He leído el documento, me pareció un documento importante, y yo creo que en esto, cuando se manejan esa franqueza, se establezcan las reglas de juego para ver cómo nos organizamos para la cuestión electoral de este año, y que lleguemos más unidos que nunca, porque en la unidad está nuestra fortaleza. Me parece muy importante. Todas las declaraciones que he leído de quienes fueron han sido muy positivas, así que me quedo muy contento. Eduardo, te agradecemos estos minutos.